carta. Nuestros dibujos van a ser horizontales, la mayoría. Vamos a iniciar por este primer ejemplo en donde vamos a construir por medio de una cajita toda la estructura de la combi. Iniciamos con la parte frontal. No vamos a hacer puntos de fuga, vamos a tratar de hacer cajas con perspectiva. Si hacemos el punto de fuga, nos tendríamos que traer un pliego muy grande de hoja, y no es la idea. La idea es que con cajas y con tu buen ojo crítico puedas construir y darle los dibujos o las formas con volumen. Este recuadro, si observamos, está ligeramente inclinado hacia la izquierda y corresponde a la parte del frente de toda la combi. ¿De acuerdo? Ahora, hacia la parte de atrás, antes de hacer toda la estructura que une el frente y la parte trasera, vamos a hacer un recuadro exactamente en la misma forma y posición, pero ligeramente más pequeño y cargado a la derecha. Es decir, observa, misma posición, pero más pequeño. Por la parte de la derecha, exactamente la misma posición y forma. Que no te quede tan rectangular. Vaya, que la forma sea exactamente la misma, pero cargado hacia la derecha, perdón, y más pequeño. ¿Sí? Misma forma, misma posición. Ahora, una vez que ya tenemos esto, repito, aquí existen puntos de fuga, pero no los vamos a aplicar como tal. Lo que vamos a desarrollar son los pares, como acabamos de hacer esto, los pares de figuras que nos van a unir y formar una caja al final de nuestra práctica. ¿De acuerdo? Unimos los vértices. Los vértices, para los que han puesto atención en matemáticas, son esos puntitos en cada cruce, o bueno, más bien en cada ángulo de los recuadros. Esos son vértices. ¿Sí? Anótalo por favor ahí, vas a aprender, incluso a lo mejor no has puesto atención en las clases de matemáticas, y yo les ayudo un poquitillo, ¿no? Luego voy a poner un taller de asesoría en matemáticas. Pero nada más de sumas, restas y fracciones, nada más. Todo lo demás no, chavos. Unimos los vértices. Unimos los vértices y formamos un cubo. Este de acá, el de abajo a la izquierda, lo voy a hacer así punteadito, porque este es como una transparencia. ¿Sí? Esto, por favor, es lo primero que necesitamos desarrollar para poder formar nuestra caja, que va a simplemente hacer nuestra base para poder dibujar toda la combi. ¿Sí? Ligeramente los recuadros, espero que no te hayan salido muy altos o muy anchos, ¿no? Son casi cuadrados, ligeramente más altos, pero son muy cercanos al cuadrado perfecto. ¿Claro? Ahora, sí se alcanza a ver la perspectiva, ¿no? La forma del cubito, ¿sí? Sí se alcanza a ver, todos ya lo entendieron de esa manera. Perfecto, es lo primordial, lo que necesitas entender de inicio, que nuestros dibujos en la clase de hoy se van a tratar de formarlo con cajas. Si no entiendes el concepto de la caja, estamos ya perdidos. Desde el inicio, entender el concepto de la caja te va a llevar a todo lo demás y va a ser súper facilísimo. Muy bien. Centros. Vamos a ubicar los centros, por favor. En la parte del recuadro del frente, vamos a utilizar este centro con una ligera curvatura. Justo al centro. Y arriba como que da una curvita, ¿no? Hacia acá.
Vamos a tratar de hacer todo nuestro dibujo o práctica del día de hoy con mucha simpleza. Tienen en extremo detalles todos los dibujos. Si los queremos hacer con mucho tiempo y con muchísimo detalle, tienen bastantes. No alcanzaríamos a formarlos en toda la clase, y nos tendríamos que extender demasiado. Entonces vamos a simplificar, vamos a sketchear, hacer un dibujo simple, una idea de todo nuestro concepto, para que no nos tardemos tanto y podamos aprovechar el tiempo y hacer diferentes ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya tenemos esta parte del centro, observa la ventanilla superior, el parabrisas, la altura, por ejemplo, aquí la señalo. Hacia abajo hay 1 y 2. Observa, si dividimos en 3 partes, el alto de nuestro recuadro frontal, vamos a poder entender dónde va a quedar la ventanilla en la parte superior. Repito, si dividimos en 3 partes iguales, no te preocupes tanto de que te vaya a quedar muy exacto, ¿eh? Si la combi queda chaparra o queda muy ancha, no te preocupes, es nuestra primera práctica y después vamos a ir corrigiendo. ¿Sí? Dividimos en 3. Hacia la izquierda y hacia la derecha marcamos la línea horizontal paralela. ¿Sí saben lo que es la línea paralela? Esta línea de aquí y esta línea de acá son paralelas. ¿Sí? Son líneas paralelas, líneas que nunca se juntan, ¿correcto? Las líneas perpendiculares son las que se cruzan, ¿sí? Las T's, las H, esas son líneas perpendiculares, pero bueno, esta no, para no meternos tanto en detalle con eso, paralelas son las que vamos a utilizar mucho. Una vez que ya tenemos esto, vamos a darle forma, por favor, a la parte superior. Nos adelantamos un poquito y empezamos a definir en la parte superior. Aquí arribita va el techo de toda la combi. Y antes de llegar al borde, hacemos otra línea paralela también para señalar el alto de la ventana, del parabrisas. ¿De acuerdo? Este de aquí. Puedes hacer tus trazos sucios, tus trazos no tan limpios o no tan perfectos, siempre y cuando queden correctos. Les voy a recomendar mucho, como vamos a utilizar muchas líneas, pueden utilizar regla, pero no abusen de su uso. O, de preferencia, no utilicen regla y trata de hacer tus líneas a mano alzada lo más derechita posible, ¿sí? Practica tus líneas derechas. Me gusta mucho este tipo de prácticas cuando no utilizan regla y se esfuerzan en hacer las líneas lo más derechita posible. Una vez que tenemos ya la parte superior, definimos las 2 ventanitas. Las 2 ventanitas definidas. Podemos ir sombreando, delineando. Les digo que vamos a hacer un sketch de nuestros ejercicios el día de hoy. Y los vamos a simplificar. No le vamos a meter todo el detalle que observamos, si no nos tardaríamos demasiado. Ventanita hacia la izquierda. Ventanita a la derecha. Aquí esta llega antes del borde derecho. Repito, no tiene que ser un retrato tampoco de la combi, a nadie le interesa que hagas un retrato. Al final tiene que parecer un coche, ¿sí? Una combi. En la parte de abajo
Bueno, le agregamos, por favor, le agregamos los limpia parabrisas con un sketch muy simple. Líneas, un poco de detalle, paralelo. El mono que está ahí adentro no se lo dibujamos, no nos interesa para la clase de hoy. Hoy es solamente dibujo automotriz, no dibujamos nada de figura humana ni nada por el estilo. Muy bien, ahora, ya que tenemos esto, para darle un poquito más de detalle, dibujamos los espejos laterales. Fuera de la cajita, a manera de sketch, muchachos, no se preocupen por la exactitud. Preocupémonos, por favor, por la construcción desde el boceto, únicamente. Únicamente la construcción del boceto. Ya después, si te gusta la práctica, si te gusta la clase, ya por tu cuenta puedes practicar un dibujo muchísimo más completo, meterle detalle, meterle técnica, meterle alguna herramientas diferentes, colores, tintas o lo que quieras. Pero primero tratamos de entender todo el concepto en la clase de hoy desde el boceto. Siempre lo menciono y esta vez no va a ser la excepción. Lo más importante de un dibujo es el boceto. Si el boceto queda bien, lo demás va a quedar bien. Si el boceto queda mal, la pintura, la tinta, el delineado, los colores que pongas después no lo van a arreglar. ¿Correcto? Eso tiene que quedar correcto y bien preciso. En la parte de abajo, en el segundo tercio, mencionábamos que pues todo el alto de la combi se dividió en tres, ¿verdad? Desde la parte superior hasta la base, dividimos en tres partes. En el primer tercio de arriba quedó la ventanita del parabrisas y en el segundo tercio va a quedar justo al centro el círculo ligeramente ovalado, casi no se percibe el óvalo, del logotipo de la Volkswagen. Círculo doble. Dibujamos las letras. No tiene mucha complejidad, entonces sí las dibujamos. Y aparte, como es el único modelo, ¿no? El único modelo o la única marca que es quien lo fabrica, entonces esa fuercita que tenemos que agregar el logotipo de la Volkswagen, porque si no, no sería una combi. A manera de sketch, ahí mismo, muchachos, ahí mismo, para que no se nos pierdan las figuras, porque vamos a hacer un poquito o muchito detalle para que no se nos pierdan las figuras. Ahí mismo sombreamos un poquito. Ahí mismo, conforme vayamos dibujando los elementos principales, podemos ir rellenando, podemos ir sombreando, definiendo. Sí, porque es mejor acabarlos en el momento a esperarnos hasta el final y darles una capa de sombra ya después de haber terminado todo el boceto, porque vamos a tener muchos detalles y nos vamos a revolver un poquito. Entonces, de preferencia, en el momento. Muy bien. Observemos la V que se posiciona justo al centro de todo el frente, que empieza casi pegadito a los al parabrisas, donde colocamos los espejos laterales y formamos la V con líneas curvas que van, voy a empezar de izquierda al centro. Primero la línea curva, la V de arriba o de la parte interna. Luego la línea doble o la línea paralela para darle grosor a esta V. No va hasta abajo, muchachos, no va hasta abajo. Aquí dejen el espacio porque aquí falta la defensa. Esta de aquí, sí, no es la defensa. Para los que sepan mucho de carros,
Para los que sepan mucho de carros, voy a necesitar su ayuda. Yo nada más he tenido uno en mi vida. Maestro, mi papá sabe mucho de carros. Muy bien. Pero necesito que me ayuden aquí al nombre de las partes, ¿no? Porque les digo que yo no he tenido muchos carros en mi vida, no soy muy fan de los carros, me gusta mucho nada más. Acuérdense que yo nada más hago dibujitos. Acuérdense que nada más hago dibujitos. Formamos la parte de abajo. Si me equivoco en el nombre de alguna parte, me corrigen, por favor, quienes sí sepan los nombres exactos de las partes de los carros. O si no, me van a escuchar decir mucho el de la de esta. Ahora vamos a dibujar el de la de esta, que está aquí. El de la de esta, rojo, así nada más por colores, ¿verdad? Bueno, la V, la parte de abajo, la defensa, que creo que así se llama la defensa. No sé si la defensa es delante y trasera, una mala trasera, una mala delantera, pero pues de todas maneras aquí yo digo que es el tumbaburros. Es el que choca primero, ¿no? El que pega, el que da el primer golpe cuando choca. Bueno, esa cosilla de ahí. El de la de esta. Ahora, una vez que ya tenemos el de la de esta, vamos a ubicar una línea paralela. Una línea paralela en la parte de abajo para ubicar la altura. Observa, esta línea la voy a marcar con rojito para que la diferencien. Esta línea de aquí, una abajo y una al centro del logotipo de la Volkswagen. Aquí. Estas dos me van a decir la altura de los focos. Son ovalados, por favor. Al menos los de la izquierda. Es círculo externo, óvalo externo. Y el óvalo interno va a estar cargado hacia la izquierda. Formamos ahí mismo, antes de pasar a cualquier otra cosa, formamos ahí mismo un poco de sombra en el reflejo de lo metálico. No tiene que ser muy preciso, solamente que te dé un poco la idea, porque recuerden que es únicamente el boceto. El boceto es un sketch, el sketch es un dibujo rápido que te representa únicamente la idea de lo que quieres dibujar. La idea de... En la parte superior, de igual manera colocamos el foco más pequeñito, que esos son para las luces intermitentes, las luces auxiliares. Círculo externo, ovalito interno, y hacemos un poco de sombra en la parte interna para señalar un poco la textura metálica. Exactamente lo mismo del lado derecho, pero del lado derecho ya es un óvalo ya no vertical. Observa, ya es un óvalo horizontal. Las líneas que coloqué con rojos me sirvieron para colocar la altura correcta. La altura correcta y equilibrada. Como la línea de los ojos cuando dibujamos un rostro. Óvalo externo, hay un óvalo interno y un tercer óvalo interno. Y esto como si fuera la pupila, ¿no? En un ojo.
Tiene muchas capitas de líneas. Repito, no tiene que ser exacto, solamente vamos sketcheando. Y de igual manera el ovalito en la parte superior para el foco intermitente. Dos ovalitos, interno y externo, y un poco de sombra y brillo. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Antes de pasar al resto del cuerpo, vamos a sombrear un poco en la parte superior. Vámonos desde arriba hacia abajo. Aquí en la parte superior hacemos una ligera extensión con un poquito de volumen hacia arriba. ¿Cómo hago los brillos de los faros? Solamente son formas sólidas o rellenos ligeramente sólidos despegados de las orillas. Sí, no sé si se alcanzan a ver aquí, pero esto que estoy haciendo, por ejemplo, son líneas. Es muy característico del vidrio, por ejemplo. Son sombras muy marcadas, despegaditas de las orillas. Despegaditas de las orillas para dar un efecto metálico. Muy bien. Ahora, antes de pasar al resto del cuerpo, me falta la placa. Póngale placa, que luego lo para el tránsito. Limpio esta parte, no le ponemos ahí ningún número. A menos de que le quieras poner algún número. Vamos a sombrear desde la parte de arriba con un poquito de líneas en sketch. De arriba hacia abajo, puede ser en diagonal. De una manera sencilla, muchachos. Sencillo. A la izquierda de la mitad, o a la mitad izquierda, tiene un poquito más de sombra, diferenciando la mitad izquierda de la derecha. En la parte como color, que es un color cobre, sí, es como un color entre plata y cobre. Y en la parte roja, de igual manera, observen, por ejemplo, en la parte roja, muchachos, para darle el objeto o la textura metálica, aquí hay unos brillitos que vamos a dejar ligeramente vacíos. Estos brillitos mapea y eso los vamos a dejar vacíos. Estos brillitos de aquí, ¿sí? Y todo el resto lo vamos a sombrear de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Una sombra muy simple también. Si le queremos poner un poquito más de sombra a la izquierda, hacemos una segunda capa. Ahí está. Repito, vamos a simplificar nuestros dibujos el día de hoy. No los vamos a detallar demasiado porque perderíamos o emplearíamos más bien muchísimo tiempo. En la parte de la derecha hay también un poquito de sombras, un poquito más leves, más claritas, y algunos mapeos de brillo para que generemos un poquito la textura metálica. En la defensa, de igual manera, si la dividimos a la mitad, le damos un volumen y sombreamos en la parte inferior. Aquí.
muy cuadrado este ejercicio, muchachos. La práctica de hoy es literal muy cuadrado, pero vamos a intentar hacer un sketch bastante interesante para poder comprenderlo. Continuamos con el resto del cuerpo hacia la parte de atrás de la combi, utilizando los mismos, la división de los tercios. ¿Sí? La misma división de los tercios que hicimos en el frente, acá también la utilizamos. Dividimos en 3 partes iguales. Aquí lo marco en rojo, mira. 3 partes iguales. Y la primera línea que vamos a sacar es la del tercio de arriba. Antes, perdón. Divido aquí en 3 partes iguales, ¿sí? Aquí ya lo marqué con rojo. Y también atrás lo divido en 3 partes iguales. ¿Correcto? También lo divido, antes de hacer las líneas, primero divido en 3 partes iguales, al frente y atrás. Y así ya me va a dar la pauta para poder delinear y unir los bordes del frente hacia la parte de atrás. Aquí en la parte superior, donde termina la ventanita del parabrisas, también tiene una línea paralela. Esta la podemos hacer a ojo, o si no, pues la puedes trazar también con un poquito de medida. Y este va a ser nuestros bordes para dibujar la parte del techo. Completamos, por favor. Antes de dibujar las ventanitas, ahorita permítanme, no vamos a dibujar las ventanitas todavía. Antes delineamos el contorno. No se adelanten con las ventanitas porque si no lo miden correctamente les va a salir chueco. La línea de la V que termina hacia la derecha continúa en el lateral derecho hacia la parte de atrás. Completamos. Trata de hacerlo de más a menos, es decir, hacia la parte de atrás debe de ir más pequeñita o se debe de ir reduciendo el espacio de esta V, ¿sí? Para que tenga la misma perspectiva y que nos dé esa naturalidad de lejos y cerca. ¿De acuerdo? Ahora, para las ventanitas, fíjate muy bien cómo vamos a hacerlo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 ventanitas. Vamos a hacer la división de las 5 partes, pero primero vamos a trazar líneas guía de arriba. Observa, en esta posición arribita hay una línea inclinada y luego baja. Uno, incluso baja porque esta línea aquí señala la puerta. 2 y se reduce el tamaño. Empieza inclinado y baja. Hasta aquí nada más. 3, 4 y 5. ¿Sí? Esto nos va a permitir dibujar ahora dentro de las 5 ventanitas. Pero no dibujes nada más la división, no, dibuja el recuadro dentro del espacio que acabamos de dividir. Dibuja el espacio dentro del recuadro. Y hay una línea que separa cada ventanita. Entonces dibujamos, en lugar de dividir nada más rayando, no, dibujamos dentro de los espacios que hicimos cada rectángulo para las ventanitas. Dejando espacios. En la parte de arriba, la parte de arriba sí la dejamos. No me interesan las ventanitas superiores. Con que hayamos hecho la división está correcto. Ahora, en la parte trasera contorneamos y hay una rejilla.
acá en la parte de atrás, que la podemos colocar simplemente con líneas. La manija o la palanca de la puerta, aquí en la división que marcamos. Marcamos. Sí, ese detalle es importante. Y para la parte de abajo, fíjate muy bien, para la parte de abajo en las llantas necesitamos hacer o recordar muy bien, más bien recordar, miren, este recuadro que hicimos aquí abajito, ¿sí? El de la base, al unir los vértices, este de aquí lo estoy marcando con rojo, ¿ya lo viste? Este de aquí lo vamos a duplicar, misma posición, pero abajo, misma posición. Podemos hacer primero los puntitos en la misma posición, ¿sí? Los 4 puntitos. Y vamos a hacer el recuadro de abajo. Ahí está. ¿Sí? Este recuadro de abajo nos va a servir para la colocación de la altura de las 4 llantas. ¿De acuerdo? Aquí se ve que está flotando, ¿no? Y que es como una sombra. Pero esto nos va a permitir hacer la altura de los 4, de las 4, y bueno, de las 3 llantas que se alcanzan a ver. Hacemos la de la izquierda primero. Son ovalitos, son ovalitos. 1, 2. A la derecha, primero dibujamos el ovalito en la parte externa de la llanta. Sí, más o menos aquí a la altura del faro. Es 1. Hacemos un par, como para haciendo un cilindro, así. Hacemos este cilindro, unimos, pero solamente delineamos la parte externa. Líneas dobles en la parte interna del rin. Y sombreamos un poquitín. Y lo mismo en la llanta de atrás. Óvalo externo, óvalo interno, unimos, delineamos y colocamos el rin. La salpicadera la colocamos por encima. Y ya la defensa en la parte trasera muy apenas se alcanza a ver un poquitín. Y ahí está. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Sombreamos. Fíjate muy bien. En la parte de abajo se alcanza a ver como el reflejo de la por donde va pasando, no sé si son arbolitos, montañitas o el reflejo de la calle. Pero aquí se marca una sombra, la parte de abajo. La rellenamos un poquitín a manera de sketch, muy simple. Y con esto damos el efecto metálico. Lo único lo que nos faltaría sería definir la parte interna, que aquí nada más hacemos las líneas paralelas a nuestros caja en la parte superior. Y las ventanitas del lado
izquierdo, pero ya con muy poquito detalle. Miren así, muy poquito detalle. Ya no, en esto no le dedicamos mucho tiempo para que se vea que está detrás de. Eso sí, sombreamos un poquitín. Recuerden, ignoren al mono. Ahí está. Súper importante, muchachos, para que no se vea flotando. En la base que hicimos en la parte de abajo, para la zona de las llantas, sombreamos, por favor, para dar el efecto, pues que está en el suelo, ¿no? Sobre el suelo, más bien. Ahí está. Me espero un momentito para que terminemos, por favor. ¿Qué les pareció este primer ejemplo? ¿Queda entendido? ¿Queda entendido, muchachos? Ay, eso quedó bien padre. Póngale ahí, Scooby-Doo. ¿Se acuerdan de la película de, bueno, acá en México se llamaba Una pareja de idiotas, de Jim Carrey y otro chango, que era una combi con orejas de perro? ¿Sí se acuerdan? Una combi con orejas de perro, y acá tenía la nariz. Iba por así por el... Estaba bien padre esa combi. No me acuerdo cómo es este Scooby. Era bien peluda. Sí, estaba toda peluda, ¿verdad? Estaba forrada de peluche. No me acuerdo cómo es Scooby-Doo, muchachos. Vamos a intentar hacer un ejemplo de Scooby-Doo. Mientras terminan, por favor. Sí, la película de Hotel para Perros, donde salía la... No, es una película de Jim Carrey y otro sonso, uno güero, de pelos de pipo. No me acuerdo cómo es Scooby-Doo, pero digamos que es algo así. No, acá está Scooby-Doo. Eso sí me acuerdo que tenía manchas. Ahí va Scooby-Doo en la combi. Bien, muchachos, ¿terminaron? Avísenme cuando terminen, por favor, porque para poder avanzar, avísenme en el momento en que terminen. Ya tenemos nuestro primer ejemplo. Es uno de los más sencillos para poder entender. Una sola caja y vamos agregando detalles, ¿no? Una sola cajita. Perfecto. ¿Quién falta de terminar? ¿Ya terminaron todos los demás también? Para pasar al siguiente. En el siguiente ejemplo vamos a hacer uno muy rudo. Muy triangular. Fíjate muy bien. Si en el anterior utilizamos recuadros, rectángulos y líneas rectas, en ese segundo vamos a utilizar muchos triángulos. Triángulos, líneas muy finas y mucho dinamismo en este carro. Aparte de que la perspectiva cambia un poquitín. La perspectiva ya cambia un poquito. Recuerden que estamos utilizando el tamaño de nuestros dibujos de la clase el día de hoy. Es mínimo de una media hoja carta, mínimo. Máximo, pues puedes hacerlo en toda la hoja, ¿de acuerdo? Pero mínimo en una media hoja carta. La mayoría de nuestros dibujos van a ser horizontales. Vamos a continuar con este. Aquí detectamos, por favor, nuevamente una caja de cereal. Imagínate una caja de cereal, pero acostada, ¿sí?
Imagínate una caja de cereal acostada. Vamos con lo siguiente. No se asusten, ¿eh? No es tan complicado. Si entendieron el primerito de la combi, esos van a ser ya más fáciles. Una cajita, por favor. La cajita va a ser de la siguiente manera. En la combi hicimos el frente y la parte de atrás. Aquí vamos a desarrollar la parte superior. Y la parte, bueno, la parte inferior y la parte superior. Primero la superior, por favor. Con un poquito de perspectiva. Es decir, esta parte de aquí a aquí es más ancha que la de atrás. ¿Correcto? Un recuadro con un poquito de perspectiva. ¿De acuerdo? Parte superior. Dedícale tiempo a este, ¿eh? Dedícale tiempo a este recuadrito, porque si este queda bien, lo demás va a quedar bien. Observa. Observa la posición en el carro, en la fotografía. Y esa va a ser nuestra guía. Ahora, la caja de cereal. Acostada o tirada, ¿no? En la cajilla. Hacia la parte de abajo. Primero vamos a hacer lo siguiente, miren. En el de la combi te puse primero un recuadro al frente, recuadro atrás. Aquí vamos a hacer primero de los vértices. Recuerda, los vértices son esos ángulos, los 4 ángulos. Bajamos líneas 100% verticales hacia abajo. ¿Sí? Línea vertical, línea vertical, vertical y vertical. Y de esta manera logramos conseguir los vértices de la caja, de la cara inferior, perdón. Trata de que hacia la parte de atrás va a ir con un poquito más pequeño la altura o la distancia. Olvídate de que en el carro se ve más alto en la parte de atrás. Olvídate de eso. Nosotros vamos a hacer primero una cajita con perspectiva. Primero nuestra caja con perspectiva. ¿De acuerdo? Ahí está. Una cajita. Primero una caja. ¿Queda entendido esto? Si queda entendido esto, lo demás va a ser más sencillo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate muy bien cómo lo vamos a modificar. ¿Cómo lo vamos a modificar? El siguiente ejemplo lo voy a poner con un colorcito diferente para que la explicación para ti sea más sencilla de entender. Observa. Primero la cajita, ¿no? Ahora, voy a disminuir en la parte del frente, voy a disminuir la altura y en la parte de atrás la voy a aumentar. Disminuye la parte del frente y la parte de atrás la aumentamos. ¿Sí me explico? Mi primera cajita estuvo derechita, misma altura en la parte de adelante, la parte de atrás. Ahora, después de esto, modifica la caja. Vamos a hacer más pequeña la altura en la parte del frente y más alta la altura en la parte de atrás. ¿De acuerdo? Unimos vértices de la parte trasera a la delantera. ¿Sí? Y de atrás igual. Unimos. Cerramos la línea superior ahí atrás. Y ya con esto modificamos el diseño de la perspectiva. En la parte del frente es más chaparro, en la parte de atrás es más alto. ¿De acuerdo? Sí, no se han perdido hasta aquí. ¿Vamos bien?
Perfecto. Ahora, antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a señalar, por favor, la parte central. La parte central básicamente es desde el frente y marcamos el centro y lo mandamos hacia atrás. ¿Sí? Esta parte central. Aquí. Marcamos el centro de toda la cajita. Marcamos el centro y le damos vuelta aquí. ¿Sí? Voy por partes. Quiero irme despacio para que no se me vayan a perder en el proceso. Antes de hacer cualquier otra cosa, muchachos, vamos a dibujar primero, para darle ya todo el efecto de un carro, vamos a iniciar por las llantas. En el Acombi, lo principal era comprender la cajita y las ventanas, al frente y al último dejamos las llantas porque se ven muy poquito. En esta parte lo más importante van a ser las llantas. Las llantas las vamos a colocar, fíjate muy bien, la llanta la vamos a colocar a la altura de la primera cajita. Rebasa un poquito en la parte de abajo, pero nuestro borde va a ser este. Este va a ser nuestro borde en la primera cajita. Desde aquí. ¿Sí? En la primera cajita. De ahí hacia abajo. Óvalo, por favor, vertical. No se ve mucho el fondo de la llanta, pero nosotros lo dibujamos, sabemos que existe y tratamos de dibujarlo a la par. Es esto y se une en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Delineamos. La llanta se ve completita. Ambas llantas se ven completitas, entonces para que podamos entender la forma del carro después, primero dibujamos las llantas. Centro, observa dónde está el centro del rin y este lo sacamos con línea vertical y horizontal. Y ahí colocamos el centro. ¿Sí? Línea horizontal, línea vertical y ahí colocamos el centro. Vamos a dedicarle un poquito de detalle en la textura del rin con figuritas que no lleguen, que son como diamantitos, formas de diamantes, que no lleguen hasta la orilla, hasta los bordes, que se queden dentro de los bordes. No tienen que ser exactos, solamente darle la forma interna de esta parte del rin. ¿De acuerdo? Y ahora sí marcamos un poquitito aquí los bordes. Muy simple, muchachos, simplifiquen. Lo mismo en la llanta de atrás. Casi ya está el borde, casi al borde. En la parte trasera. Óvalo externo. Y óvalo interno. Unimos. Y lo mismo. Buscamos el centro vertical y horizontal y encontramos el centro. Hacemos el detalle del rin. En un sketch, recuerden, en un sketch no tiene que ser exacto, únicamente tenemos que darle la forma, el volumen a nuestro dibujo. Es como una florecita.
¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ya las demás llantas ya no se ven. Eso es lo principal. ¿De acuerdo? Ahora, observa. En la parte superior de el techo, vaya, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a trazar con un colorcito azul para que lo logres diferenciar en la explicación. Observa, no quiero que te me pierdas, no te me vayas a perder aquí. En la parte del techo, aquí ya dibujamos el frente que va a ser el pico, ¿no? La parte más delantera, la delantera del carro, que va más hacia abajo, más chaparrita. Ahora, en la parte del techo, como en la parte de atrás aumentamos la altura, ahora vamos a aumentar un poquito la altura de la caja al frente, aquí. Observa. Observa. Aumentamos aquí la altura y unimos el vértice hacia este de acá. ¿Sí? Es muy similar a lo que hicimos en el de color rojo. ¿Sí? Aquí. Aumentamos. Unimos. Este de aquí, esta doble altura me va a servir para colocar el techo. Solamente que aquí la línea recta, por favor muchachos, observen muy bien aquí. La línea recta la vamos a traducir en una ligera curva. Así. Así, observa, observa, observa. Aquí ya tiene una línea dinámica. En la parte de atrás igual. Esto. ¿Sí? Esto me va a permitir unir. Eso me va a permitir unir y formar en la parte superior del techo. Pero antes vamos a hacer la traducción de el parabrisas. Esto lo estoy haciendo con azul. Paralelo a esta línea, ¿sí? Paralelo a esta línea, vamos a hacer una aquí y otra aquí. Se va a modificar un poquito, repito, vamos a simplificar. Solamente que sí tiene mucha estructura. Estas líneas paralelas me van a ayudar a formar el parabrisas. ¿De acuerdo? Esto me va a ayudar a formar el parabrisas. Vamos bien hasta aquí. Voy a agarrar mi lapicito negro para poder empezar a delinear. Con esto yo creo que va a ser más que suficiente para ya formar todo el carro. ¿Sí? En la parte del frente del parabrisas, repito, aquí voy a dibujar la ventana lateral. Con líneas muy duras. ¿Sí? Esta va a ser la ventana lateral. Aprovecho y dibujo aquí el espejo lateral. Y aquí el espejito lateral. No se preocupen por la exactitud, nada más con que al final tengamos la buena construcción del elemento principal. Sombreamos, marcamos un poquito los brillos. Aquí ya nada más observar dónde van los brillos, dónde van las sombras.
Y observamos la ventanita es muy oscura. Muy oscura. Rellenamos a manera de sketch. Y lo mandamos hacia el otro lado. Aquí en la partecita superior. Nos adaptamos a la forma del techo que aquí va a quedar en esta posición, en la línea azul que marcamos al inicio en el techo. Y aquí el parabrisas baja. Al frente no es una línea totalmente recta. Y aquí voy a sombrear esta parte del parabrisas. Con mucho relleno. ¿Cómo van hasta este punto, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta este punto? ¿Sí se entiende después de las cajas? Mi carro parece bolillo. Ok. Un bolillo con llantas. Traten de darle la... Ay, ay. La textura del espejo. Del otro lado, por favor. Ponle los espejos laterales al bolillo, Paola. Mande. Yo como no entendía cómo estaban haciendo, entonces Híjole, mejor escríbeme por el chat mejor, porque no te estoy escuchando nada. Escríbeme por el chat porque no se escucha nada. Se escucha con mucho ruido. Escríbeme por el chat mejor. Bien, ahora. Él me parece Cars combinado con avión. Ok. Terminamos en la parte del frente. Aquí en la parte del frente es la zona roja. La zona roja, muchachos. El cuadro que hicimos al inicio. Bueno, el segundo cuadrito que hicimos. Lo conectamos. Y hacemos una extensión hacia el frente, siguiendo la mitad del carro. Hacemos esta extensión. Señalamos el borde. Acuérdense que son una cajita, una cara arriba, una cara abajo. O sea, señalamos, damos la altura. Y vamos haciendo todo el diseño en la parte oscura. Aquí el frente. ¿Sí? Siguiendo, por favor, las líneas paralelas de nuestras cajas.
Eso es lo que al final vamos a tener como, que tomar en cuenta como nuestro elemento principal. Por eso les decía, no se me pierdan en la cajita y después ya va a salir más sencillo, pero en la cajita no se me pierdan. Voy a sombrear las zonas para que podamos diferenciar. Toda esta parte va oscura. En la zona de abajo también va muy oscuro. Y acá en el frente delineamos un poquitín. Voy a definir nada más mientras completan esta partecita, la zona de la salpicadera. Y ya nada más delineo uno en la parte de abajo de llanta a llanta. De llanta a llanta. Uno todo el espacio. Ahí está. Ya nada más termino con la parte de atrás. Formando, recuerden que habíamos hecho más alta la cajita. Y aquí nada más me adapto a este espacio, me adapto a esta zona. Y el alerón, creo que se llama así, ¿no? El alerón, la cola de pato, no sé cómo se le llame. Adaptamos también. La adaptamos. Paralelo a la parte trasera. Sí, paralelo a la parte trasera. Ahí está. Ya lo demás, muchachos, son detalles que puedes o no agregar dependiendo qué tan complejo haya sido tu diseño. Eso de aquí en el lateral, delante de la llanta trasera. Líneas, sombras y más cosillas que puedes ir agregando. ¿Terminaron, muchachos? ¿O alguien falta de terminar? ¿Cómo van? Aquí ya no me dijeron nada. Ay, me faltan los faros. Vamos a agregar los faros. Eso sí se adaptan fácilmente en el espacio que tenemos izquierda y derecha. El loguito que es como un escudo aquí en el Lamborghini al frente. Pero ya, repito, se adapta a las cajitas que hicimos desde el inicio. Triangulitos o formita de diamante en los faros. Déjales el espacio en blanco para los brillos. Y rellena un poquito lo demás. Triangulitos, forma de diamante. No avanzas tan rápido. Ok. El siguiente va a ser ya más sencillo, ¿eh? El siguiente va a ser un poquito más sencillo. Siempre va a ser complicadillo el diseño de los carros, muchachos. Por el hecho de que necesitan mucha precisión, muchas líneas rectas, como les mencionaba desde el inicio. Bastante precisión que necesitan. Pueden utilizar regla, pero como les decía al inicio, si utilizan regla a lo mejor se van a tardar un poquito más.
recomendable mejor hacerlas a mano alzada lo más derechita posible, ¿sí? Lo más derechito posible. Y podemos practicar. No te preocupes si no quedan exactos, como siempre les menciono en las clases. Eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es entender el concepto. Si de todos los ejemplos que hagamos, al menos uno lograste comprenderlo, eso ya nos ayuda demasiado, ¿sí? Para poder pues seguir con la práctica, ¿no? Ahí está. Ya para finalizar, voy a hacer una ligera sombra en la parte de abajo del carro para que no se vea flotando. Aquí. Y listo. ¿Quién más se estresó un poquito? Paola también. Ok. Luis, ¿cómo quedó? Más o menos, no se preocupen, vamos bien. El siguiente, les prometo que va a ser un poquito más sencillo, vamos a variar. A ver, pero pregunta, ¿qué tal la combi? A diferencia de la combi salió mejor, más entendible, más sencilla, ¿no? La combi, sí, mucho más sencilla. Muy bien. Sí, la combi fue más sencilla. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente, muchachos. Vamos a pasar al siguiente. La combi salió decente, para nada. Ok. Bueno, pero ahora, nuevamente la pregunta, ¿se entendió la formación de las 3 cajitas al inicio? De este segundo ejemplo, ¿se entendió la formación de las 3 cajitas que hicimos aquí? Miren, aquí lo voy a repetir. Al inicio hicimos esto. Una cajita normalita y después aumentamos la altura y bajamos hacia el frente. ¿Sí? Hicimos esto. Bajamos al frente, aumentamos atrás. ¿Sí? Eso sí se entendió. Y luego después aumentamos la altura del frente también y unimos. Unimos. Son 3 cajitas. Eso quedó bien entendido, ¿no? Ya al momento de delinear, fue donde se perdieron, me imagino. Pero aquí esto es lo importante. Esto de aquí es lo importante. ¿Sí? Fueron 3 cajitas. 3 cajitas las que utilizamos. Ahora, vámonos con el siguiente, por favor. En el siguiente, repito, ya va a ser más sencillo. Vamos a dibujar, por favor, este avioncito. Recuerden el tema automotriz, no nada más se utilizan carros. En el tema automotriz es todo lo enfocado a partes mecánicas. Vamos a hacer 4 dibujos hoy. ¿Sí? Vamos a hacer 4 dibujos, muchachos. Me voy con una curva, ¿no? Muy sencillo, y luego voy con un pico hacia arriba y luego voy bajando, ¿sí? Para que el primero sea más sencillo y luego después utilicemos la mayor cantidad de energía en el segundo, y luego ya vamos haciendo los siguientes más sencillos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este avión, por favor. Nuevamente horizontal a la mitad de tu hoja tamaño carta. Por favor, en esta zona, nuevamente vamos a dibujar una cajita, pero ahora una cajita de muy alargada. ¿Cómo que puede ser esta cajita, muchachos? ¿Cómo que pudiera ser esta cajita de qué? Voy a dibujar primero. Iba a decir una cajita de Don Julio, pero me voy a ver muy mal.
si lo entendieron, entonces sí, de que, ya sé cuál, ya sé cómo. Una cajita de Don Julio. Una cajita de Don Julio 1800. Alargada, por favor. Una caja larga. Así. ¿Qué tan larga va a estar esta cajita? Lo que te dé tu espacio al centro. No tratamos de hacer una medida, por favor. No traten de medir de que, es que me va a quedar bien, bien largo el avión o muy cortito el avión. A nadie nos interesa eso. Simplemente nos interesa que la formación de la caja esté correcta. Adelanto un poquito. La sombra o la base de este avión va a ser acá, la pancita de abajo. ¿De acuerdo? Esta va a ser la parte más oscura, la parte baja o la parte de abajo del avión. Y después, observa muy bien, vamos a colocar el pico. Pero en el pico vamos a hacer lo siguiente. Observa. Con azul voy a trazar la mitad del avión desde abajo, en la pancita. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Sale y eso me va a señalar la punta de la nariz del avión. Ahora, esta mitad que acabo de trazar la voy a utilizar para hacer la nariz con un prisma triangular, así. Triángulo. Si me voy en un triángulo muy alargado, me llegaría como por aquí. Y después voy a cortar tantito para unirlos ahora hacia los vértices acá arribita. Uno, vértice de arriba y el vértice de abajo. ¿Sí? Y al momento de delinear, aquí voy a redondear tantito en la punta de la nariz. Ay, perdón, esto no era con azul. Nada más los triangulitos van con azul. Bueno, yo llevo el azul para que lo puedan entender más fácil en la explicación. Después redondeamos aquí en la punta. Me llevo la línea hacia el borde, pero no llego a la caja, sino aquí antes. Me voy a acercar aquí, muchachos, para que lo logren ver más a detalle. Aquí en la parte del frente hacemos las ventanitas. Hacemos la división entre las ventanas y sombreamos a manera de sketch. En la parte de abajo definimos, pero con una ligera curva. Aquí, para que se una la caja con el triangulito. Sí, ahorita vamos a sombrear toda esa parte. La pancita. ¿Sí se entendió esto de la caja y el prisma? ¿Sí? Ahora, fíjate muy bien. Hacia las ventanas, antes de hacer cualquier otra cosa, hacia las ventanas vamos a hacer lo siguiente. La cajita, observamos por favor el frente, lo voy a hacer con rojo para que no se me pierdan. Esta cajita, el recuadro frontal, vamos a hacer varios. Vamos a hacer 3 nada más. Vamos a hacer 3. Perdón, 4. 4 más. Aquí es 1. Perdón, me faltó el vértice de acá. Unir este vértice. Este de aquí. Unirlo hasta el otro. Aquí.
Importante hacer esto porque voy a unir los vértices de acá. Una cajita, perdón, una cara, 2, 3, 4. ¿Sí se entiende? Tiene 2 ángulos, no sé cuál estén viendo, pero sé que es un poquito complicado a lo mejor visualizarlo porque algunos lo ven de diferente manera. Para que no se me pierdan, muchachos, vamos a hacer la panza. La panza de el avión, que es este de acá. Lo voy a delinear y lo vamos a rellenar para que no se me pierdan. Porque normalmente suele pasar que de repente nos confundimos con la perspectiva o la visión de cada quien lo puede ver un poco diferente. Esto de aquí lo rellenamos un poquitín. La pancita va rellena. Y voy a dibujar las ventanas, pero fíjate muy bien, las ventanitas las voy a colocar en el borde de los recuadros que hicimos. Solamente voy a dibujar 4 ventanitas. Ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5. Yo nada más voy a dibujar 4. Observa. Me adapto al borde de los recuadritos que hicimos. Y hago 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 ventanitas. ¿Ya se entiende en este punto? Sí, las 4 ventanitas. Tiene una ligera curva, el volumen. Las ventanitas las podemos dejar así cuadradillas, no se preocupen. Nada más la colocación. Y ahora, fíjate muy bien. Vamos a continuar con las alas. En las alas tienen forma triangular, pero hay una línea que cruza de izquierda a derecha. Siguiendo, fíjate muy bien, lo que vamos a seguir es esta línea del recuadro. La línea del recuadro que hicimos. Esta. La voy a colocar con verde para que no se me pierda. Una base del recuadro que hicimos en la parte interna es la que me va a servir de guía para colocar la extensión hacia la izquierda y hacia la derecha del avión. ¿Sí? Esa línea. ¿De acuerdo? Y con esta línea vamos a conseguir un lado del ala. Un lado del ala. Lo voy a dibujar con verde todavía. Hacemos un triangulito. No importa que tapen las ventanas. Un triángulo a la izquierda. Observa dónde termina. Y de ahí mismo sale el otro y se une para la derecha. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Sí me explico con esto?
Es más sencillo, ¿no? Es más sencillo que el Lamborghini anterior. Sí, es más sencillo que el Lamborghini. Voy a delinear para sacar este dibujo. A la izquierda y a la derecha. Repito, como dije desde el inicio, trato de simplificar. Vamos a tratar de simplificar un poquitín. No es un retrato de la fotografía que estamos viendo. Simplificamos, por favor. Aquí completo el diseño del ala. Se va a cubrir una ventanilla. Relleno la parte baja del ala. Ahí está. Katia, Fernando, Alessandra, Christopher, Miguel, Juan Carlos, Alexa, Paola, Ian, Iraíz, Paulina, Ruth. ¿Se entiende? O ya se quedaron dormidos. Necesito que sean honestos, muchachos. Si no, para ya no ponerles dibujos de esto. De hecho, me lo pidieron, ¿eh? Ese tema no sé cuántos de ustedes me lo pidieron igual en la tarde. De que, ¿cuánto vamos a dibujar carritos? Órale, vamos a dibujar carritos. ¿Sí se entiende? Perfecto, muy bien. Ahorita vamos a sus dibujos, ¿eh? Ya para terminar en la parte de atrás. En la parte de atrás hacemos nuevamente el volumen. Como siempre menciono, muchachos, traten de pensar en 3D. Piensen en 3D. El dibujo o el diseño de la práctica de hoy se basa en puras figuras con volumen. Todas las figuras que vamos a hacer hoy son con volumen. Entonces, aquí es donde siempre repito lo de piensa en 3D, dale volumen, no dibujes plano. Piensa que no es una figura plana, sino una figura tridimensional, como un cubo o un prisma. Hacemos el diseño de la cola en la parte de atrás, hacia arriba, y paralelo a el ala, dibujamos la cola del avión. Paralelo a. Y ya por último, nada más terminamos la turbina. La turbina es un cilindro, como la llanta. Y ahora, aquí quiero que sean honestos nuevamente. ¿Cuál se les facilitó más? ¿La combi, el Lamborghini o el avión? La combi, el Lamborghini o el avión. A Juan Carlos, el avión. A Alessandra, la combi. A Paola, la combi, el avión. ¿A alguien se le hizo más fácil? O bueno, ahora, ¿quién sí entendió el Lamborghini? ¿Quién sí lo entendió? ¿Quién dijo, no, pues yo sí lo entendí? A Juan Carlos, 2-3. Ok. ¿Quién más sí? Jaime Solís, yo no, dice yo no. ¿Quién sí lo entendió el Lamborghini? Alessandra dice yo sí, muy bien.
Bueno, menos A mal. mí me facilitó más el primero. El primerito, muy bien. Perfecto. La combi, como les mencionaba al inicio, pues es nuestra primer ejercicio, ¿no? Es el más sencillito, con un solo recuadro. En segundo lugar pondrían que entonces el avión. Y en tercer lugar el Lamborghini. ¿De acuerdo? Sí, más o menos todos están como que en el mismo orden. Correcto. Terminamos de sombrear, por favor, muchachos. Sombreamos un poquitito a manera de sketch. También esta parte del avión. La parte de abajo va más oscura. Definimos. No lo dejen así. Fíjense, es de las pocas clases en donde de plano sí necesito preguntar esto porque de tanto que lo piden, hasta a mí también me da miedito explicarles el tema porque siento que, bueno, es que no siento, siempre se me pierden en la mayoría. La mayoría de los alumnos siempre se me pierden cuando explico este tema. Y trato de hacerlo así como que con pincitas y lo más clarito. Y váyanse con un sketch, no se preocupen por la perfección, váyanse con un sketch. Es el recurso más simple que podemos hacer. Dice, me quedó feo el avión. Ponle ojitos, Paola, y ponle una sonrisa. Ponle ojitos y una sonrisita. Bueno, ahorita les paso los dibujos, muchachos, y los firman ustedes para que digan que ustedes los hicieron. Y ya digan, mira mamá, me quedó bien bonito. Ah, no se crean. Último ejercicio, por favor. Último ejercicio. Se ven bien padres, nada más. Sí les cambia mucho el chip al momento de dibujar ese tipo de objetos. La mayoría somos más de trazo libre. La mayoría somos más de trazo libre y solo unos cuantos son muy de mentalidad cuadrada. Les digo que ese tipo de ejercicios normalmente siempre batallo un poquitito para que lo entiendan a la primera, ya después se van familiarizando obviamente con la práctica, pero batallo un poquito para que lo entiendan a la primera porque, repito, la mayoría de nosotros somos muy de trazos libres. Hacemos trazos libres. Más curvas, medidas, círculos, posiciones coordenadas. Y esto es más para los que se dedican más al diseño industrial, a la arquitectura. Entonces, por eso cuando de verdad me dicen de que, un dibujo vamos a hacer carritos, de que está seguro. Pero bueno, en esta para que lo conozcan, espero que les guste el tema y que les haya llamado la atención. Déjenme nada más modifico, prepárense por favor, vamos a hacer el último. Déjenme subo tantito nada más mi avión. Y el cuarto, vamos a dibujar. ¿Qué creen? Vamos a hacer un ovni. Ah, no es cierto. Ya, este va a estar sencillito. Este va a estar sencillo. También diseño automotriz. Diseño automotriz también. Pero con un efecto y una perspectiva muy bonita. Muy, muy atractiva también visualmente. Ahora, fíjate muy bien en este. Observa. En este de aquí vamos a hacer algo muy similar que con la combi. Muy similar. Solamente nuevamente no te me pierdas, por favor. No te me pierdas. ¿De acuerdo? No te vayas a perder en este primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a desarrollar aquí va a ser nuevamente una caja. Una caja, por favor. Pero de la siguiente manera.
La llanta delantera y la llanta trasera va a ser nuestra guía principal. Observa. Ay, perdón, en negro. No te me vayas a perder. Voy a iniciar por la parte trasera de la llanta. Y vamos a ubicar esto, miren. Déjenme lo hago más abajito. Permítame. Ahí está. No te me vayas a perder. Nuestra cajita va a ser así. Una. Y luego, observa. Antes de que te me pierdas. Acá en la parte de la izquierda voy a tratar de sacar un punto de fuga. Si hiciste la cajita muy atrás, déjale un poquitito de espacio. Va a tener mucha perspectiva. Mucha perspectiva. Esta cajita de aquí va a tener una y dos líneas. ¿De acuerdo? Una y dos líneas. Esta perspectiva la vamos a ir modificando. Si colocamos el puntito de fuga más atrás, y no te preocupes si ya no queda dentro de tu hoja. Si ya no queda dentro de tu hoja, no te preocupes. Puedes ahí poner el punto de fuga en la mesa y trazarlo afuerita nada más. Observa. Voy a colocar un punto de fuga más atrás. Más atrás. Y trazo nuevamente una línea y dos líneas. Esta quedó casi igual. El puntito de fuga, este que estoy trazando, me va a ayudar a dibujar la perspectiva de las llantas. Primero de las llantas. ¿De acuerdo? Este de acá es el punto de fuga. ¿Sí? Este de acá. Asegúrate de que no quede tan abierto, que quede más o menos así como el trazo que acabo de hacer. Ahora, en la parte del frente, voy a dibujar la otra cara de la llanta, en la parte de el frente, más bien el frente de la llanta. Permítame, déjeme acomodo. En esta posición, observa. Acá. Misma posición, diferente tamaño. Misma posición del anterior, diferente tamaño. Algo muy parecido a la combi. Solamente que aquí voy a utilizar mi punto de fuga. ¿De acuerdo? Aquí me forma una caja muy larga. Una caja muy larga. ¿Ya vieron la cajita? ¿Sí? Ahora me voy a acercar en esto. Y voy a dibujar la llanta delantera y la llanta trasera primero. Observa. Óvalo en la parte externa de la llanta delantera. Este ovalito. Y óvalo del otro lado, que tope a la derecha de la caja. Aquí. ¿Sí? Después voy a unir. Uno arriba y uno abajo. Y con esto voy a formar la llantita. Si queda muy ancha, no te preocupes, así déjala. Va a quedar bien chopper. No te preocupes.
Solamente construimos por medio de la cajita la llanta delantera y podemos aquí disminuir un poquitito el tamaño hacia dentro. Imagínate que esa línea que estoy trazando aquí es la línea amarilla y formamos la texturita. Al centro de la llanta, muchachos, aquí al centro de la llanta tiene como V's, pero invertidas, así. Háganlo simple. Simple. A manera de sketch. Ese va a ser el frente de la llanta. Dibujamos el círculo, un óvalo adentro, que nos va a dar la idea de el ancho de la llanta o el inicio del rin. Sí, recuerden que solamente la referencia, no necesitamos hacerla exacta. Solo es la referencia. ¿De acuerdo? El disco de la llanta y el centro. Aquí de hecho tiene un volumen. Aquí. Aquí se va a conectar hacia arriba. Antes de hacer cualquier otra cosa, dibujo la segunda llanta. Si crees que te salieron muy pegaditas las áreas, entonces recorre más la llanta para atrás. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué tanto espacio le puedo dar? Señalo el ancho de la llanta y hacia la parte de atrás mira hasta dónde llega. ¿Sí? Es una llanta completita. Una llanta completita hasta la parte de atrás, ¿ya viste? Una llanta completita de ancho hacia atrás. Entonces, el ancho que nos haya quedado de aquí a acá, lo vamos a duplicar. Miren, aquí me había quedado muy lejos, entonces lo voy a modificar. A mí me quedó hasta aquí. Modifico. Lo corro un poquito hacia adelante. Entonces aquí va a ser mi nueva medida de la llanta y hago nuevamente el óvalo externo. Óvalo interno, dándole volumen. Aquí. Y unimos la llantita por abajo y arriba. Aquí ya va más cubierta, nada más necesito dar los contornos. Solo los contornos. Y nuevamente menciono, no se preocupen por la exactitud, a nadie le interesa que hagamos un retrato de la moto, solamente que al final pues parezca una moto, ¿no? O una bici ya de perdido. Sí, ahí está. Solamente esa parte ya quedó bien padre la perspectiva. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No hay dudas, muchachos? ¿Dudas? Perfecto. Vamos a pasar del tiempo. No nos vamos a pasar del tiempo. Vamos a estar dentro de nuestro horario hasta las 12:30. Muy bien, ¿dudas entonces? No, ¿verdad? Perfecto. Vamos ahora a hacer, fíjate muy bien, observa. No te adelantes y todo va a salir bien. En la parte superior, marcamos, por favor, una cara de otra caja. Aquí, de la llanta delantera marcamos una cajita. Hacia la parte de la derecha, acá estaría el otro eje. Y sube. Este lo voy a marcar con otro color para que lo diferenciemos. Esta cajita, ¿sí? Que cruza del otro lado de la llanta.
se va hacia arriba y aquí cierro la cajita. Y hacia atrás, muchachos, hacia atrás, hacia el borde de mi llanta, más bien de la cajita de la llanta, esta de acá, ¿se acuerdan de la cajita que puse aquí atrás? La cara que puse atrás. Voy a unir. Unamos. ¿Sí? Esto de aquí. ¿Sí se entiende? Otra cajita, aquí voy a uno esta otra cajita. Fíjense, le voy a dar una extensión, muchachos, no se me pierdan tampoco aquí. Le voy a dar una pequeña extensión aquí. Observa, de la llanta delantera hago una extensión hacia abajo y esta va a ser otra cara de otra cajita. ¿Sí? De la cajita que está en la parte de arriba es otra cara, es como si esta caja que tuviera 5 lados. Y voy a unir aquí a esta altura, observa, no va a ser hasta abajo, va a ser a esta altura. A esta altura de la llanta, uno los vértices, izquierdo y derecho. Tengo que darle volumen a mi dibujo para que todo el resto pueda salir correcto. Si se entiende esta segunda cajita de 5 lados, acá tenemos un lado, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí se entiende? Necesito que me digan si se entienden. Miren, ya se rajaron como 4. Ya se fueron. No sé cuánto. A ver, ¿quién fue? Déjenme checo quién fue. Ay, se me olvidaron los nombres. Pero ya se fueron como 4. Ya huyeron de la clase. En esta parte, muchachos, necesitamos completar ya no vamos a agregar nada de cajitas. Aquí es donde vamos a colocar todas nuestras figuras. Todas nuestras figuras. El poste a la izquierda. Y ahora sí, aquí nos vamos en un sketch muy sencillo. Muy sencillo. Poste a la izquierda. Poste a la derecha. Utiliza líneas paralelas para saber la altura de la izquierda y la derecha. Utiliza líneas paralelas. El faro aquí al centro, aunque está más cargado hacia la derecha, pero lo dibujamos con la perspectiva hacia el frente. Le damos un poquito de textura, sombras, brillos, sólidos. Lo anterior de las dos cajitas, tanto en las llantas como en la parte superior, es, repito, lo más importante del dibujo. Lo demás lo vamos colocando sobre esos márgenes, ¿sí? Sobre estos márgenes los vamos colocando. Espero que sí lo estén entendiendo, muchachos. Aunque yo sé que resulta un poquito complicado este tema, y menos si no lo has practicado. Si es la primera vez que lo hacen, pues sí va a resultar un poquito complicado al inicio. Pero observemos, por favor, que son, o es más de lo mismo, de lo que siempre explicamos en las clases. Es más de lo mismo, solamente que aquí necesitas mucha precisión con tus líneas. Esta de aquí me imagino que es el velocímetro. Ese cilindro que está aquí arribita. Manubrio hacia la izquierda, que aquí solamente se ve uno. Y hacemos pequeños cilindros.
pequeños cilindros y vamos dándole forma y volumen. El freno. Ya esto, honestamente, después de haber hecho el volumen con las cajas, ya esto lo pueden hacer muy libre. Nada más que no pierdan, obviamente, que no pierdan la perspectiva, que no pierdan la precisión. Y lo demás va a quedar bien si tu boceto inicial de las cajas con la perspectiva salió correcto. El tanque, aquí en la parte del tanque, nada más mucho cuidado, no pierdan el volumen. No pierdan el volumen de la caja. Y sigue pensando en 3D. Sigue pensando en 3D. Aquí le doy algunos brillos, luces, sombras. ¿Quién estaba esperando ese tema, muchachos? ¿Quién de ustedes estaba esperando ese tema? Y nuevamente pregunto, sean honestos, ¿qué tan complejo les pareció esos ejercicios? ¿Qué tan complejo? En la escala del 1 al 10, en la escala del 1 al 10, si 0 es no pude y 10 es soy el dios del dibujo, ¿cuál calificación? Menos 11. Dibujamos el asiento, muchachos, por favor, ya para completar esta zona. Hice 10, lo estoy haciendo en una tablet, no me traje libretas. Ah, entonces quedó muy bien, Jaime. Root menos 5. Todo el detalle en el centro, muchachos, es mucha tubería. Sí se ve que es mucha tubería, pero traten de simplificar. Traten de simplificar. Aquí el escape son cilindros. Recuerden, sigan con el sketch. No se pierdan del sketch. Es primero trabajar la idea. Primero trabajar la idea. ¿Quién más puede, ahora sí, hasta este punto ya podemos dar una opinión más honesta del trabajo? Bien, ahí lo voy a dejar ya para no meterle más detalle. Tiene el efecto ya de la moto con la perspectiva que hicimos desde el inicio. Los demás, ¿difícil o fácil? Ahora sí, ¿cuál se les facilitó más? ¿La combi, el avión, el Lamborghini o la moto? La moto y la combi, ¿verdad? Son los más sencillitos. La moto y la combi. La moto y la combi, ¿cuál les gustó más? La combi, el avión. Ok. Quedaría entonces algo así como en primer lugar la combi, en segundo lugar la moto, en tercer lugar el avión y en cuarto lugar el Lamborghini, ¿verdad? Dice, me gustó el Lamborghini, pero no me salió. Muy bien. Me gustó más hacer la moto, pero la combi se me hizo más fácil. Muy bien. ¿Quién más, muchachos? Ya acabamos, exactamente. Hasta aquí le vamos a dejar. Ya no los quiero hacer sufrir más. Si les gustó la práctica
y quieren las imágenes, escríbanme por WhatsApp, por favor. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y sí es uno de los temas más complicadillos, pero intenté hacerlo lo más sencillo posible a la explicación. Si observamos y hacemos un pequeño resumen, son cajas con una bonita perspectiva, que si entendemos la parte de la perspectiva en la caja, lo demás va a salir mucho más sencillo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Muchas gracias para los valientes que se quedaron. Gracias, Ruth, Alessandra, Leo, Jesús, Katia, Fernando, Alexa, Paola, Miguel, Jaime, Juan Carlos. Espero que les haya gustado. Firmen su dibujo, por favor. Ya terminaron, ¿verdad? ¿Sí terminaron? Muéstrenme sus dibujos, por favor, los que me quieran mostrar sus dibujos. Déjenme nada más, pongo mi firma. A mí honestamente me gusta muchísimo esta práctica, pero sí me da un poquito de miedito para el momento de explicarla y que no se me vayan a perder. Mi nombre, muchachos, es Alberto Huichín García. Pero como todo, ¿no? Hay que conocer de todos los estilos